El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy les quiero hablar del arrepentimiento. Algo que no todos entendemos del 100% cómo funciona. Cuando nosotros nos arrepentimos, debemos entender qué son las cosas que nos separan de Dios. Está las cosas pecaminosas que conocemos, como las drogas, el sexo, la masturbación, el mentir, la delincuencia, todos esos actos que van en contra de la ley de Dios. Cuando Dios nos dio los 10 mandamientos fue súper fácil. Se dividen en 2 grupos. El grupo número 1 son los primeros 3 que hablan de que tenemos que poner a Dios primero, no tenemos que adorar a ningún otro falso Dios, ¿verdad? Y el otro grupo habla de que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Y para poder amarnos a nosotros mismos debemos primero recibir el amor del Padre. Saber y entender que nosotros somos sus hijos preciosos, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él no nos quiere ver tristes, ni deprimidos, ni ansiosos, ni en fracaso financiero, nada de esas cosas. Juan 14 nos habla de las promesas del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Ahí entendemos que cuando nosotros venimos con humildad, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos da el regalo del Espíritu Santo, que reside en nosotros y es quien nos ayuda a ser mejores personas, a poder dejar todas esas cosas atrás que nos separan de Dios y regresar al Padre. Pero hay una diferencia entre tener el Espíritu de Dios y tener la presencia de Dios. En el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Ok? Entonces, hay 2 grupos, y eso es algo que muchas personas no entienden. Está cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, nos empieza a preparar, y ya cuando nosotros estamos caminando en rectitud y estamos siguiendo los mandamientos, entonces Jesús viene y vive en nosotros, y como Él y el Padre son uno, la presencia de Dios también está con nosotros. Muchas personas creen que usted acepta a Jesús en su corazón, que ya no tiene que preocuparse por nada y ya se ganó el cielo y va a entrar al cielo, y es mentira. Jesús es el regalo de la salvación. Es lo que la Biblia nos dice que es la única forma que podemos entrar directo al Padre. Y Él nos da el don o el regalo del Espíritu Santo. Dios es 3: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un malentendido que existe hoy en día en la iglesia es que usted puede seguir viviendo su vida en pecado y que sus dones van a ser irrevocables, que usted nunca va a perder la salvación. Eso es mentira. ¿Ok? No, sí, no vas a perder la salvación, porque Jesús, al menos de que usted lo reniegue y lo rechace y se haga brujo o bruja, o de esos que hacen ahora como Reiki, dependen en esas cosas angelicales, eso es una cosa, es diferente a que usted cayó en el pecado de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Pero usted sigue creyendo en Dios, ¿ok? Sus actos es lo que define su camino. Si usted es una persona que
vive en rectitud, está agarrado a la mano de Dios, por allá cayó en un pecadillo, pero rápidamente se arrepintió y sigue esforzándose por seguir el camino del bien, usted va a ser un árbol de vida recto. Pero si usted es una persona que cayó en el pecado y no le importa y sigue y hace ese pecado de usted algo consistente, ya entonces su árbol de vida empieza a decaer. Les voy a enseñar algo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando uno peca, usted tiene un lapso de tiempo donde no es influenciado ni por el Espíritu de Dios ni por las fuerzas del mal, donde tratan de venir a decirte que siga haciendo lo que hizo, ¿verdad? Ya usted cayó en la tentación, escuchó el chamuquillo ahí, vaya, haga eso, usted dijo, y sí, suena bien, y va y lo hace. Pero en ese momento donde ya usted cometió su pecado, ninguno de los dos te van a influenciar, y ahí es donde usted va a tener que tomar la decisión. ¿Sigo pecando? No me importa, whatever, o me arrepiento de corazón. Si usted se arrepiente de corazón, Jesús te perdona, echa eso al fondo del mar, seguimos bien. Usted sigue esforzado, caminando, ¿verdad? No quiere decir que esa va a ser la última vez que va a caer, muy probablemente que en el futuro va a volver a caer otra vez, pero no es que va a seguir haciendo todas las semanas lo mismo. Ahora entendamos qué es el pecado. El pecado son acciones que nos separan de la presencia de Dios. Sabemos que Dios es recto, sabemos que Dios es santo, y Él no puede residir en nosotros si hay pecado. Está el pecado donde usted hace cosas en contra de su propio cuerpo, como la pornografía, la masturbación, el tener sexo desenfrenado, el homosexualismo. Esas cosas sabemos que estamos rompiendo lo sagrado de nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Está el pecado, que es donde dañamos nuestro cuerpo físicamente, no en la parte espiritual, ¿verdad? Aunque últimamente la parte espiritual va a afectar lo físico, igual como lo físico afecta lo espiritual, que es, por ejemplo, fumar, tomar, ¿verdad? Cuando yo fumaba demasiada marihuana para tratar de calmar mis emociones, de tratar de apagar ese dolor que cargaba mi alma, constantemente iba y fumaba cannabis de la mejor que existe, medicinal, porque tengo una licencia médica, y eso no deja de dañarte, ¿verdad? No se toma ningún sabio para entender que el humo afecta a nuestros órganos. Jesús me enseñó una vez una visión, yo ni siquiera sabía cómo eran los pulmones por dentro, y me enseñó cómo ese humo iba creando esa cosa melcochosa negra que se hace en la pipa o al final del puro, ¿verdad? En la tocola, se estaba creando en las paredes de mis pulmones e yendo en la parte más adentro de él. Y yo dije, no, o sea, me estoy matando. Esto no es quererme a mí misma. Yo sentía que me metían como uno de esos ralladores de queso parmesano adentro de la garganta hasta el fondo y me lo jalaban y ácido de batería me ponían ahí. Y era ese dolor de garganta espantoso. El Señor me dijo, el enemigo está tratando de apagar tu voz porque en tu voz hay poder y autoridad. ¿Ok? Entonces sabemos que el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Robarte los sueños que tienes. He visto literalmente cuando yo a veces estoy soñando en algo que quiero y viene ese espíritu negro donde nada más hace y lo jala. Cuando yo veía eso tantas veces, le pregunté a Jesús, ¿qué es eso? Y me lo explicó. Acuérdate que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Ahí te está robando tus sueños. Eso es lo que hace, ¿verdad? Tenía las puertas abiertas por el estar fumando la marihuana. Cada vez que uno fuma marihuana, se le mete un chamuquillo adentro. Cada vez que usted toma licor, se le mete un chamuquillo adentro.
Y lo sé porque ya cuando uno vive en una vida de libertad, cada vez que un chamuco se mete adentro, usted lo siente como que si fuera algo enfermizo. A mí me pone a moverme y me pica el cuerpo y la cabeza y empiezo a actuar extrañamente porque eso que está dentro de mí no pertenece a mí. Es como tener un virus. Por ahí oro y pido perdón, me arrepiento, me hago mi autoliberación, aprendí cómo hacerla, algo que ustedes pueden hacer porque ustedes no tienen que depender de nadie más que de Jesús para su liberación. Y ahí empiezo a vomitar los espíritus que dejen entrar por mi boca. Porque los espíritus se pueden venir a sentar dentro de tu cuerpo o en tu alma, ¿ok? O en el corazón también. Entonces, cuando el alma está afligida, y esto se los voy a explicar de una forma muy literal como me lo enseñó Jesús. El alma es como nuestro cuerpo físico y tiene un sistema digestivo. El sistema digestivo de lo que nosotros nos comemos espiritualmente, ya sea si es la palabra de Dios, es bueno, ¿verdad? Si es, no sé, chisme o contienda o pleitos, no. Pero también consumes lo que las demás personas te hacen a ti. Ahora vemos personas que a veces tratamos de olvidarnos, perdonar a aquellos que nos dañan y uno empieza a acumular eso adentro y es como lo que es un estreñimiento espiritual, igual como pasa en el físico. Entonces usted cuando está estreñido físicamente, ¿verdad? A mí me pasa y yo me pongo súper enferma, me pongo de mal genio, intolerable, todo me irrita, no puedo funcionar, no puedo concentrarme, empieza a afectarme en lo que es el cuerpo, ¿verdad? Me siento enferma, intoxicada, y lo mismo sucede con su alma. Su alma está ya llena de un taco de heces espirituales que no te permite funcionar y entonces eso empieza a reflejarse en su cuerpo. Yo tuve fibromialgia y la fibromialgia fue por eso mismo, por falta de perdón, porque mi mamá me hizo muchas cosas y yo no podía perdonarla y tuve que literalmente soltar eso y dárselo a Jesús para poder ser libre, para poder soltar todo ese taco que me estaba enfermando, no solo del alma, sino físicamente. A mí me ponían un dedo encima y yo no podía, yo sentía que me estaban quemando, nadie podía abrazarme, nadie podía hacer nada porque el dolor era insoportable. Entonces, si usted no suelta esas cosas a Jesús, no a su vecina, no a su tía, no a su mamá, no a su esposo, no a sus hijos, no, a Jesús, usted no va a poder ser libre de ese dolor. Soltamos. Usted va a donde Jesús en su tiempo libre, su cuarto, en su carro, cuando va manejando, se va a caminar por allá donde nadie lo vea, sea como sea que usted tiene su tiempo libre y usted se desahoga. Usted le empieza a hablar a Él de corazón y suelta todas esas cosas. Diga lo que tenga que decir. Si tuvo que maldecir a alguien, hágalo, pero luego arrepiéntase y pídale perdón al Señor por maldecir a esa persona, para que así esa maldición no le afecte a uno, porque cuando uno maldice a alguien, eso se devuelve hacia uno, ¿verdad? Suelte, perdónalo, pídale a Jesús, Señor, no puedo, por más que trato de perdonar a fulanito, no puedo. Ayúdame, enséñame cómo hacerlo. Permíteme soltar. Si fue que le robaron el dinero, porque a veces eso es lo que nos cuesta más. Lo que nos toca más el ego es cuando nos toca en la bolsa. ¿Y cómo cuesta eso, verdad? Déjelo, véalo como una bendición. Suéltelo, que cuando uno suelta y deja ir todo eso, el Señor al final le va a devolver a usted 7 veces más de lo que usted perdió. Y la persona nunca va a sentir paz, porque cuando una persona hace el mal, ellos no sienten paz, no sienten tranquilidad. Y todo siempre sale a la luz. La venganza mía, dice el Señor, ¿verdad? La venganza es mía. Entonces uno suelta, bendice a la persona y deje que el Señor tome acción, que usualmente no es que Dios va a ir y le va a hacer un rayo a la persona, no. Lo que pasa es que el Señor da permiso
para que el reino de las tinieblas venga y ataque a esa persona, para que esa persona vaya por un proceso y entiendan que lo que ellos han hecho no está bien. Yo he notado que muchas veces lo que nos separa de Dios es esa falta de perdón. Cuando uno tiene falta de perdón, ya sabemos es un derecho legal que uno le da a Satanás para que Satanás venga sobre la vida de nosotros y haga lo que ellos quieran. Por eso fue que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esas fueron sus últimas palabras, las más poderosas de todos, porque ahí Él rompió con absolutamente todo. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hicieron, bendígalos y suelte. Y usted le pide a Jesús que arranque todas esas raíces de su corazón que están llenas de gusanos, que están pudriendo su árbol, sus ramas, y usted no tiene hojas, no tiene frutos que dar y es como un palo seco. Se empieza a secar. Ahora, yo he visto corazones de personas que yo he orado por ellas, que han recibido tanto dolor, tanta humillación, que sus corazones no se ven ni siquiera vivos. Se ven morados, azules, oscuros, y tienen unas espinas así que lo rodean, como las espinas que le clavaron a Jesús en su cabeza, porque ellos no dejan que nadie entre. Y lo que hacen es proteger, poner, tirar, ser ponzoñosos. Estoy seguro que usted conoce a una persona así. Ojalá que no sea usted esa persona. Pero todos hemos pasado por eso. Nos volvemos ponzoñosos por el dolor. Y eso impide que hasta Jesús venga y pueda trabajar en su corazón. Porque Jesús no entra en el corazón de nadie forzadamente. Uno tiene que dejarlo a Él entrar para que trabaje en nuestros corazones. Ahora les voy a contar una historia muy linda. Me encanta contar historias. De un amigo que por muchos años fue ateo, su mamá católica siempre oraba por él, pero él no creía en nada. Un día llegó a mi casa, lo invité a que viéramos una película, y esta película trataba de un padre que tenía problemas con su hijo. Él a eso lo trigger, como que lo impactó y le empezó a mover cosas en él que tenía de su dolor por la relación que él tenía con su papá. Este hombre entró en un ataque de pánico completo. Parecía una mujer embarazada, lista para parir, caminando de un lado a otro, se agarraba la panza, no podía respirar. Yo no sabía qué hacer más que orar. Me puse a orar por él, pero él seguía igual. Entonces ahí dije: Jesús, ya no sé qué hacer. El Señor me dijo: agarra la Biblia y léele Juan 14. Y le leí Juan 14, que fue lo que les leí anteriormente. Cuando yo agarré la Biblia, ahí se enojó y me dice: Mónica, es que por eso es que yo la odio, yo soy celoso de usted, porque usted cree en ese libro. Y yo me quedé así como que, no me ofendió. Yo dije: bueno, es algo bonito que me acaba de decir, que tengo mucha fe. Me senté y le empecé a leer esos versículos. Y ahí yo le dije: gordo, aquí está Jesús. Lo siento, lo estoy viendo. Él quiere entrar a tu corazón, pero Él no va a entrar a tu corazón al menos de que tú lo invites, porque Él no se fuerza a nadie. Y ahí Él paró un momento, yo lo dejé que hiciera lo que tenía que hacer. Él cerró los ojos, respiró, tenía una batalla con sus propios demonios, y en un momento Él empezó a hablar y le pidió perdón a Jesús. Y le dijo: perdóname porque te he rechazado por todo este tiempo. No recuerdo exactamente todo lo que le dijo, pero ahí lo invitó en su corazón y Jesús entró. Ese hombre cambió por completo. Su ataque de pánico se fue. Su ansiedad se fue. Su depresión se fue. Se llenó del glow del Espíritu de Dios. Sus ojos brillaban. Ahí me dijo: Mae, me siento diferente, vamos a comer unas hamburguesas. Nos fuimos a comer hamburguesas, llegamos a la casa otra vez, terminamos hablando un montón de paja. Luego él se fue para la casa y como a los 2 días, 3 días vino otra vez y me dice: Mo, usted no sabe lo que me pasó. Y yo: cuénteme qué. Me dice: cuando yo llegué a mi cuarto, yo me enojé tanto con todos los demonios que estaban ahí, que les dije: se van todos de aquí. Ya yo no estoy solo, yo estoy con Jesús y se van. Y se fueron todos se fueron. Y yo me quedé así como que, yo no podía creerlo.
Yo tenía años de servir, he orado por personas que se han levantado de sillas de ruedas, que les ha regresado la voz, que Dios ha sanado el cáncer, roto de brujería. ¿Qué no he hecho? Y aún así yo no tenía esa misma autoridad para mi propia vida. Y mi amigo que acaba de recibir a Jesús en su corazón me enseñó una lección y me dice, y sé que se fueron porque ese cuarto toda la vida estaba tan caliente que yo tenía que tener 2 abanicos encendidos y ya no uso ningún abanico. Yo me quedé así como que, o sea, no podía creerlo. Pero qué lección más hermosa de saber que cuando uno acepta a Jesús en el corazón, cuando uno cree eso de verdad, ya usted no anda solo por la calle, ya no anda solo por esta vida y Él está con nosotros. Y Él no pide perfección de ti porque ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. Todos vamos a caer una u otra vez. Pero es saber que, metí las patas, bueno, voy a arrepentirme, pedirle al Señor que me dé la fortaleza, la fuerza que necesito, la sabiduría, la inteligencia para que cuando me vuelva a aparecer un chasco como este, no caiga yo en la tentación. Y pedirle a Él que vaya sanando nuestro corazón, porque cuando uno tiene heridas y lo que hace es recurrir a la droga, recurrir al alcohol, recurrir a la masturbación y la pornografía, al sexo ilícito, ninguna de esas cosas nos va a sanar. Eso lo único que está haciendo es calmando las emociones por 20, 30 minutos. Y ya después usted vuelve a la realidad otra vez, entonces tiene que ir a volver a hacerlo otra vez para volver a sentir esa satisfacción de 20, 30 minutos. No puede uno vivir así, se le va el dinero, se le va el tiempo, no es usted productivo, no es usted capaz de poder seguir adelante porque sigue usted dando vueltas en círculo, como lo mismo que le pasó a la gente que salió de Egipto. Ellos por desesperación, por no tener paz, por no confiar en Dios, por eso fue que su proceso que debió haber tardado una semana duró 40 años. Usted tiene que ser humilde y decirle, Jesús, sana mi corazón, ya yo no quiero seguir con esto, ya yo no quiero seguir amargado, ya yo no quiero seguir dependiendo del alcohol, de la droga, la marihuana, de la masturbación, la pornografía para sentirme mejor. No, hombres, si la vida es mucho más linda que todas esas cosas. Se está usted matando solo, no se quiere usted mismo. Vea, cuando a mí el Señor me explicó lo que hace el licor te cocina los órganos como el limón cocina el pescado cuando usted va a hacer ceviche. Igual, por eso es que las personas alcohólicas no funcionan, porque todo está ahí como restringiéndose y siendo inmóvil cuando los órganos necesitan ser húmedos y poder moverse. Se pone usted feo, se le hincha la cara, se arruga. ¿Por qué quiere dañarse usted cuando eso es lindo? Cuando Dios lo hace a usted lindo. Cuando usted se llena de la presencia de Dios, a usted le cambia la cara, le cambia los ojos. Cuando usted se llena de la presencia de Dios, a usted le cambia la cara. Le cambia todo. Se llena de paz, se llena de tranquilidad y no es que las cosas van a seguir mejor de que ya usted no va a dejar de tener problemas, no. Los problemas siempre van a estar, pero ya usted tiene una perspectiva diferente de cómo va a tomar usted las cosas. Dios le da a usted la paciencia, Dios le da a usted la sabiduría, le da el ingenio para poder hacer y deshacer. Él nos dio poder y autoridad para poder combatir con todo el mal que llega a atacarnos. Porque el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Y si usted no aprende a combatir el enemigo se lo va a llevar a usted entre las piernas. Vea, una vez me acuerdo, pasando mi proceso de liberación, vomitaba instrumentos quirúrgicos. Y yo decía, ¿qué en mi vida he escuchado esto? Yo estaba tan confundida. Y le pedí a Jesús que me enseñara qué era y vi unas tijeras como así de largas, como de cortar pelo, góticas, color aluminio negro, una mandíbula de metal, cobre o bronce con colmillos, eran todos los dientes así como colmillos, y 2 platinas delgadas, así largas. Me dijo, eso lo implantaron en ti los brujos, porque eso es lo que ellos hacen, las brujas y los brujos, no tienen nada mejor que hacer. Y lo implantaron en ti para venir a destruir tu llamado. Luego me implantaron pines en mis piernas. Yo, ¿pero qué es esto? Y los veía.
Yo los veía y las personas que me estaban haciendo la liberación los veían. Y me dijo, eso lo hicieron para que usted no caminara en el camino del bien. Y yo perecía por falta de conocimiento, porque a nosotros no nos enseñan nada lo que es el mundo espiritual. Somos tres, igual que Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos la carne, el alma y el espíritu. O sea, 2/3 de quién somos nosotros es espiritual. Y perecemos tanto en ese tema. Somos ignorantes. Ignorantes. Porque nos meten miedo, porque no queremos aprender, porque lo llamamos loco. Loco es a uno no querer saber qué es los 2/3 de quién es uno. Y hasta que usted no tome su decisión de poder aprender, usted va a seguir pereciendo. Osea 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es el conocimiento que Dios nos habla, que nosotros debemos ya educarnos. Dejemos de hacer excusas. Entren en ayuno y oren. Sométanse a Jesús. Es la única forma que uno puede liberarse de los demonios, de las maldiciones generacionales. Sufrimos por las cosas que hicieron nuestros ancestros, súper injusto. Pero lamentablemente, si no ponemos un final y si nosotros nos agarramos de Dios para poner un final a esas maldiciones, vamos a seguir pereciendo nosotros y pasando esas maldiciones a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. La gente cree que usted recibe a Jesús en el corazón y ya se acabó todo. Va a seguir viviendo su vida como la vivía antes, pero ya yo voy a entrar al cielo, voy a la iglesia los domingos y el lunes a sábado peco. A veces la gente sale de la iglesia y va y peca inmediatamente. Yo sé porque yo he estado ahí. No lo estoy juzgando, estoy compartiendo basada en mi propia vida y en mis propias experiencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Seguir dando vueltas en círculo. Y en círculo, en lugar de llegar a la tierra prometida. Hasta que uno no tome la decisión de dejar ese wiri wiri, la vida de nosotros no va a cambiar. Dios te dio dones. Dios te dice que sos un heredero de todas las promesas, de todas sus riquezas, de todo su amor, de todo lo que es Él. Y nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. Porque no queremos. Pasamos horas de horas aquí en el teléfono, dándole al TikTok, dándole al Instagram, dándole al YouTube, dándole al Facebook, hasta que usted se llena la cabeza de puras estupideces y tonteras. Pero no saca un tiempito para hablar con Dios, hablar con Jesús. Enamórese de Él. Yo vivo enamorada de Jesús. Jesús para mí es mi todo. ¿Por qué? Porque Él ha estado conmigo en todo momento. Lindos y feos. Y Él es el único que está para mí, para darme paz. Cuando yo no sé algo, yo le pido, Jesús, ayúdame, ¿cómo hago eso? Y Él me da instrucciones. Entonces, si Él está ahí para mí, y yo sé, porque se lo puedo decir, con miles de historias, ¿por qué usted cree que no va a estar para vos? Si usted también es un hijo, una hija de Él. Yo no soy mejor que usted, ni soy diferente a usted, ¿no? Es lo mismo. Y si yo pude dejar atrás mi vida pecaminosa, todo lo que creí que me hacía feliz, la droga, el alcohol, la marihuana, el sexo, la masturbación, la pornografía, todas esas cosas que no me llenan de nada, más que me hace feo, porque lo hace a uno feo. ¿Por qué mejor no suelta toda esa cochinada? Le pide a Jesús que le arranque todo eso de usted, que rompa las maldiciones, que cambie su ADN. Esa es la oración que tienes que hacer. Jesús, cambia mi ADN. ADN es en español. ADN. Y conviértelo en tu ADN. Rómpalo. Rompa todo eso que te está atrasando para llegar a las promesas que Dios tiene para ti. ¿Ok? Entonces, para repasar, tenemos que llegar a donde Jesús con humildad, reconocer que nosotros solos no podemos vivir en esta tierra. Cada día las cosas están peor y peor. Reconocer que lo necesitamos a Él, pedirle que entre en nuestro corazón,
¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. No vivir en condenación tratando de acordarnos constantemente de lo que hicimos, pero sí hacer un cambio en nuestra vida. No seguir en lo mismo. Sea inteligente, ámese. Porque para que usted pueda amar a su prójimo, usted tiene que amarse primero. Y usted no puede amarse primero hasta que usted reciba el amor de Dios. Y Dios nos ama. Por eso nos dio a Jesús, que vivió lo que vivió. Y Él es el que nos ayuda a poder entrar y llegar a donde el Padre, a poder entrar en comunión. Ustedes saben que nosotros somos la única creación que tenemos el don y el regalo más grande, que es entrar en comunión con la Santa Trinidad. Nadie más lo puede hacer, ni los ángeles. Ni los ángeles. ¿Y por qué nosotros no aprovechamos ese regalo? Deje los rituales, deje eso. Yo crecí católica, pero esas oraciones de Santa María, Madre de Dios, eso no tiene efecto. No tiene efecto. Dios está aquí para escucharlo a usted. Trátelo como su mejor amigo. Háblele como su mejor amigo. Dígale las cosas como son. Eso es lo que Él quiere, tener una relación con usted verdadera, no un ritual. Vaya como es usted, no es que usted tiene que ir a chanearse y quedar bien y lavarse los dientes para no tener mal aliento, no, como usted está en ese momento, háblele, tómelo y hágalo parte de su vida cotidiana, no solo para cuando usted necesita algo. Comparta sus alegrías, pídale la opinión. Ese es el tipo de relación que yo tengo con Él y es lo más hermoso. Y cuando está callado y no me habla, yo le digo, ¿pero por qué está tan callado? Es que la estoy dejando que haga sus cosas, que tenga su tiempo. Y yo, pero no me gusta. Yo lo paso así, todo el día. Porque cuando ya no lo siento, que está ahí como reservadito o calladito y me está dejando a mí ser misma, no me gusta. Ya yo llegué a un punto de relación de mi vida que yo me he hecho tan dependiente de Él en todo. Yo no hago nada si no le pido a Él. Cuando yo me levanto, digo, ¿qué Padre, qué quieres que haga hoy? Si alguien me hizo algo, ok, Señor, ¿cómo quieres que tome esto? ¿Qué hacemos? Porque antes yo era una persona muy impulsiva y todo lo hacía a veces sin pensar. O mis emociones eran las que controlaban mis decisiones y mis acciones. Y eso no está bien. Cuando nosotros operamos basado en las emociones, no siempre se va bien. Una regla que yo se los he enseñado a todas las personas que he discipulado es: cuando uno sirve a Dios, usted no puede depender de sus emociones, usted tiene que apagarlas completamente, porque si no, usted no permite que el Espíritu de Dios opere por medio de usted. Entonces las emociones uno tiene que sí expresarlas a Jesús, pero también poder filtrarlas cuando es hacia la gente. Yo creo que no existe una filtración de emociones para ir a donde el Padre y a donde Jesús. Yo me he enojado con ellos y he dicho cosas que después me arrepiento y los he tratado mal porque ya me desespero y mando todo el carajo. ¿Está bien? No, no está bien, pero expresé mis emociones y luego me arrepiento y les pido perdón y a veces me condeno y sigo pensando y yo, ay, es que les dije esto y eso. Y Él lo que me dice es: hija, deja de estar pensando en eso. Ya eso yo lo olvidé. ¿Por qué te seguís recordando? Entonces uno tiene que tomar la decisión de hacer el cambio por uno mismo, de amarse uno mismo. Cuando uno está perjudicando la mente de uno con música, con películas que uno no tiene que ver, se está contaminando el alma, se está contaminando el corazón y luego usted está llenándose de esto a un punto que usted empieza a dar eso. Eso es el fruto que usted está dando. Pero si usted se está llenando del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, lee la palabra, escucha sermones de personas, pídale a Dios cuáles personas poner en su vida, porque no todos los que están ahí predicando están bien.
Yo he visto montones de pastores que tienen problemas y ellos mismos están tal vez en el pecado y no están bien. Tenga sabiduría, pídale a Dios que le enseñe la verdad, que rompa el velo de confusión, de todo lo que lo cega a usted de no ver la verdad. Y sí, acuérdense que nadie es perfecto, todos somos imperfectos, pero por su amor y por su misericordia seguimos adelante. No dependa del hombre, no dependa de sus pastores. Sus pastores tienen suficientes problemas, porque usted entre más sirve a Dios, más lo ataca el enemigo. Dependa de Jesús, dependa del Espíritu Santo, dependa de Dios. Eso es lo que Él quiere que tú hagas, que dependa de Él. Tenga humildad para reconocer que usted solo o sola no puede hacerlo. Y venga donde Él, ámelo, comparta sus alegrías, comparta sus tristezas, comparta su estrés, pídale sabiduría, pídale instrucciones, Él se las va a dar. Sepárese de las personas que no tienen que estar ahí. Muchas veces usted va y peca con inmoralidad sexual, alcohol, drogas, porque su ambiente en su casa no tiene paz. Si puede irse de ahí, váyase de ahí. No se rodee de personas que le roben a usted la paz, que están constantemente maltratando. Porque las personas que están heridas son una boca para ser usadas por Satanás para venir a herirlo a usted. Y si usted es esa persona que está herida, que está siendo usado por Satanás para herir y lastimar a otras personas, no sea esa persona. Cambie. Ok, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que usted haya hecho, pero sí haga el esfuerzo por cambiar. Deje las excusas. Ayune, porque muchos espíritus chocarreros no salen de usted, al menos de que se someta a Jesús y ayune. Y sí, el ayuno es algo espantoso y horrible. Yo cuando tuve que desafiar las 7 cabezas de Leviatán, que era una de las maldiciones generacionales de mi familia, donde nos hacen prepotentes, orgullosos, arrogantes, le hablamos mal a todo el mundo, nos creemos mejor que nadie. 10 días sin comer para poder quitarme esos demonios dentro de mí. Y el segundo día fue el peor. Yo sentí ese monstruo encima mío donde nada más me decía, coma, se va a sentir mejor. Y yo no, y ya eran las 6 de la tarde y lo que hice fue darle play a un sermón. Y en el momento que yo le di play a un sermón en YouTube, ese bicho se fue. Porque preferí llenarme, comer la palabra de Dios antes de comer la comida, que era lo que iba a hacer que rompiera el ayuno. Y después fui, me bañé y empecé a decir, Padre, con tu agua bendita, santifícala, quítame todo lo que no pertenece a ti, lávame, quiero ser una criatura nueva, quiero ser mejor, quiero tratar a las personas con amor. Usted no necesita el agua bendita del Padre, ni del pastor. Si usted tiene humildad y usted agarra y se lo ofrece al Señor y usted habla, porque en su lengua hay poder, en su boca hay poder, nuestra lengua es una espada de doble filo. Y si usted habla la palabra de Dios, ahí es donde funciona. No use su lengua para maldecir ni para maltratar a las personas. Al 10º día, después escuché una enseñanza de Isaías Saldivar, que es excelente, y habla sobre Leviatán. Y donde empecé a escuchar todo, yo iba tomando notas y empecé a entender todo lo que eran las maldiciones que estaban en mi vida por la sangre, por lo que han hecho mis ancestros. Y ahí me hinqué y le pedí al Señor perdón y le dije, libérame de estas cabezas, y empecé a vomitarlas. Las vomité y esos eran los chamucos que estaban dentro de mí, haciéndome ese tipo de persona tan horrible que era. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es depender de Dios y hacer lo que Él nos instruye. Es muy fácil. Pero a veces queremos hacer excusas. Ay, no, es que yo tomo medicamento. Si usted toma medicamento, cómase un banano, se toma el medicamento y sigue ayunando. Deje las excusas.
Deje las excusas, que las excusas no lo va a llevar a usted a ningún lado. Va a seguir permitiendo que Satanás esté dentro de usted, controlando su vida, porque las enfermedades, se los voy a dejar bien claro, la mayoría de las enfermedades son espirituales. Y the World Health Organization, creo que es la Organización de Salud Mundial, dice que las enfermedades salen todas de 39 enfermedades y 39 latigazos fueron lo que les dieron a Jesús. Jesús dice que por sus llagas somos sanos, esas llagas que se le hicieron en la espalda por cada latigazo que le dieron. ¿Okay? Coincidencia de que sean 39 las raíces principales de toda enfermedad y 39 latigazos que le dieron, no es coincidencia. Tiene sentido y está conectado. Entonces, usted tiene que romper todas esas enfermedades. La mayoría de las enfermedades son por demonios que están dentro de uno, que vienen y nos causan que no podemos caminar bien, dolor en esto, cáncer, problemas en la mente, ansiedad, depresión, problemas en la sangre, todo eso. Y si no, también es por su alimentación y porque usted no ejercita. Si usted come mal, se está llenando constantemente de azúcares, grasas, carbohidratos. No tiene que ser usted muy inteligente para saber que lo que se está llenando su cuerpo no es saludable para usted y que eventualmente sus órganos van a sufrir y van a causar enfermedades. Entonces, sea pipa, sea inteligente, gradúe lo que va a comer. Vea, yo era fatal para comer, odiaba los vegetales, las frutas, y este año en enero el Señor me obligó en enero a hacer el ayuno de Daniel, que es solo frutas y vegetales. Puse todas las excusas posibles para hacerlas. Y eso que yo llevo desde el 2014 de ayunar prácticamente todos los días. He ayunado 10 días sin comer, 3 días sin comer, 5 días comer. Cualquier situación que Él me pedía a mí para poder liberarme de mis demonios, ahí lo iba a hacer. Siempre arrastrándolo, ¿verdad? Si Él me lo pedía hoy, a veces duraba 1 o 2 meses sin hacerlo. Pero ese atraso solo me lo estaba causando a yo misma. Él me dio la instrucción, en mí está ser obediente y hacerlo o no. Entonces, coma bien, ayune lo que tenga que ayunar, ore y pídele al Señor que le diga qué tipo de ayuno tiene que hacer. Yo hice ese de Daniel, no quería hacerlo, empecé casi que 17 días más tarde que el resto de la iglesia y dije, no lo voy a hacer así. Él me dijo, hazlo así, solo frutas y vegetales. Casi me descompongo, entonces le pedí permiso que se podía, aunque sea, agregar un poquito de arroz negro, que me encanta, y me dijo, bueno, está bien, entonces metí arroz negro. En ese proceso le pedí al Señor que me cambiara mi paladar, que por favor me cambiara mi forma de comer, porque me estaba enfermando mucho, y eso lo hizo. Le empecé a agarrar gusto a las frutas y a los vegetales y empecé solo a comer eso, y desde entonces me he ido cuidando, mis órganos se fueron sanando y he perdido demasiado peso. No use su enfermedad como una excusa. Sepa que su enfermedad no es de Dios y que Dios quiere sanarte. Pero si usted no se somete a Él, no puede permitir que Él te sane. Sí existen los milagros, lo he visto. A mí Él me curó de cáncer en el intestino, que tenía un tumor como así de grande. Fui un día a una iglesia en Virginia, yo vivía en Maryland, salí del trabajo, era un miércoles si no me equivoco, llegué donde había una invitada de Florida, y en el momento que yo entré ya la iglesia estaba llena porque llegué tarde por las presas. Esa señora dijo, hay alguien aquí que tiene cáncer y el Señor quiere sanarte. No les voy a hacer la historia muy larga, pero terminó orando ella, ni siquiera por mí en ese momento, oró por otra persona. En ese momento todos los chamucos se me empezaron a salir. Yo hacía, en mi mente, creí que eso era lo único que hacía, no, pero eran los demonios gritando por medio de mí.
Y después el Señor me llenó de su presencia, mi cara se transformó, mi amiga me vio y me dice, Mónica, ¿qué le pasó? Usted no es la misma, está llena de la presencia de Dios, se siente, su cara le cambió. El día siguiente, cuando fui al baño a las 9 de la mañana, me dice el Señor, mira, ahí el inodoro, y volví a ver y vi el tumor. Y yo estuve reenferma, que estuve 15 días en agonía, que yo sentí que me había muerto. La gente me dice, usted parece que está muerta. Porque creció tanto la obstrucción que mi sistema digestivo se paralizó por completo. Entonces, ahí es un testimonio que les dejo contándole de que de verdad muchas enfermedades son demonios y que lo único que uno tiene que hacer es someterse a Jesús para que el Señor nos libere. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Repita eso todos los días, las veces que tenga que repetirlo, de su propia manera. Yo soy una persona que puedo hablar de Dios todo el día, pero poder decir los versículos bíblicos como salen en la Biblia, no puedo. Mi versión es versión Mónica de la Biblia, pero últimamente la palabra de Dios vive en mí. Y me acuerdo de las cosas y yo las empiezo a hablar y declarar, porque como les dije antes, en nuestra boca hay poder. No use su lengua para maldecir su vida ni el maldecir la vida de los demás. Use su lengua para bendecir su vida y bendecir la vida de los demás. ¿Ok? Entonces ahí les dejo. El Señor quiere que usted regrese a Él con un corazón humilde, con arrepentimiento. Él los va a perdonar a usted todas las metidas de patas que ha hecho en su vida. Tranquilo, tenga paz y regocíjese. Ok, terminamos en oración. Señor Jesús, gracias por ese momento, gracias por cada alma que está aquí escuchando ese mensaje. Tócalo, Señor, con tu santa mano bendita. Arranca de su corazón toda raíz de amargura, toda falta de perdón, Señor, cualquier cosa que sea ahí, que esté pudriendo su árbol de la vida. Arranca todas esas espinas, Señor, revive sus corazones, rompe los yugos, rompe las cadenas mentales, Señor. Toda cosa que los tiene a ellos atrapados, cambia su ADN ahora por tu ADN, Jesús. Restáuralos por completo, dale la fortaleza que ellos necesitan para entrar en ayuno, Señor, sin excusas. Sanan sus enfermedades, Padre. Remueve toda pesadez, toda maldición que ha sido hablada por el enemigo. Y llénalos con tu Espíritu Santo, Jesús. Te pido por cada una de esas almas hermosas, Señor, para que tú le hables a ellos, Señor, de la misma forma como tú me has hablado a mí, háblales a ellos. Que ellos entiendan que tú eres más que lo que la religión nos ha enseñado. Que tú lo que quieres es una relación con cada uno de nosotros, una relación honesta, sin espejos, sino transparente, como un vidrio. Te doy gracias, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos. Bye.